constituyen arriba del 90% de las empresas en el mundo. Entonces, al final del día, todos estamos de alguna u otra manera involucrados con la historia de una empresa familiar, con una empresa familiar en sí, o estamos emprendiendo con nuestra familia un negocio propio. ¿Sí? En mi caso, yo soy abogado, soy hijo de abogados. En mi familia tenemos a lo mejor 4 generaciones de abogados, tanto de arriba para abajo como hacia los lados. Entonces, eso ha sido parte de mi formación y eso se va a ver reflejado en la plática del día de hoy. Más adelante vamos a abordar eso. Y quiero empezar a platicar un poquito del contexto en el que estamos, porque es un contexto sui generis, es un contexto en donde yo me acuerdo que en diciembre estábamos comiendo uvas y brindando por el año que comenzaba y nadie se puso a pensar que 3 meses después íbamos a estar en este escenario, ¿sí? Entonces, creo que es algo que nos está complicando el panorama y un panorama que ya de por sí tenía sus complicaciones. Entonces, las empresas familiares están insertas en diferentes contextos. Aquí abro con una frase de Eduardo Galeano, que es uno de mis autores favoritos, y que nos dice que dejemos el pesimismo para tiempos mejores, porque a lo mejor ahorita no es buen momento de estar pesimistas, tenemos que echarle para adelante. Y yo creo que estamos en una nueva etapa de la humanidad, por muchos escenarios y por muchos contextos. Empecemos con el contexto internacional. Esto se me está volviendo loco. El contexto internacional va aquí. Desde hace algunos años se ha venido manifestando el mundo en el sentido de muchos cambios geopolíticos que nos afectan en lo individual. Por un lado, los Estados Unidos con su guerra comercial con China, que nos ha traído tantos dolores de cabeza, el tema del petróleo también, el famoso Brexit. Durante muchos años, los esfuerzos de la humanidad se fueron conglomerando hacia transformar el mundo en el que vivíamos en un escenario de globalización. Y de algún tiempo para acá tuvimos que romper todo lo que se había construido hacia otra vez empezar a cerrar las fronteras. Y entonces Estados Unidos nos amenazaba con ponernos un muro, nos dijeron que el TLC, que es bien importante, y ahorita vamos a abordarlo de manera somera, que el TLC no servía y nos puso a todos en un estado de defensa y de preocupación por las implicaciones económicas que eso hubiera tenido para nuestro país. Y el contexto internacional se iba complicando. Esto además se conjuga con nuestro contexto regional. Y ojo, cuando hablo de contexto regional, me estoy refiriendo no aquí a la laguna o no a la región del país en donde están ustedes, sino a región Canadá, Estados Unidos y México. Que teníamos un contrato, ¿sí? Un tratado de libre comercio que cambió y que cambió de manera seria, de manera que de verdad yo me pregunto todavía hoy por qué no le estamos poniendo más atención al Tratado de Libre Comercio. Yo siento que creemos o pensamos que el TLC es igual al nuevo TEMEC y son sustancialmente diferentes. Y ahorita lo vamos a abordar porque son temas muy interesantes en donde no estoy hablando de derecho internacional.
no estoy hablando de implicaciones diplomáticas, estoy hablando de cómo se va a afectar tu empresa familiar. Porque aquí venimos a hablar de empresas familiares y estos temas obviamente nos rebotan, ¿sí? Y todo esto dentro, además, de un cambio en la manera de que se va a manejar la economía en el mundo. El próximo, bueno, este año se prevé que inicie ya la red 5G, que va a potencializar el cambio y el desarrollo, y tenemos que estar preparados para enfrentar ese escenario, ¿sí? Todo esto lo quiero abrir como contexto, y tenemos también nuestros propios situaciones en México. No quiero decir problemas porque son situaciones, ¿sí? Vivimos además en el país con el tema de la cuarta transformación, en donde llega un nuevo grupo político a cambiar de manera completa el régimen, porque así se anunció desde el inicio. Va a ser un cambio de régimen. El cambio de régimen y de modelo económico tiene muchas implicaciones, las cuales a lo mejor no habíamos considerado, que yo siento que a lo mejor no son negativas necesariamente, pero tenemos que entenderlas, porque hay ahorita mucho ruido, hay muchísimo ruido a nivel medios, a nivel redes, todo el mundo está peleando con todo el mundo, ¿sí? Y creo que todo ese ruido no nos permite analizar y escuchar qué es lo que está pasando en estos tres escenarios, y yo quiero que le demos 15 minutitos a platicar de esto antes de entrar a trabajar con el tema de las empresas familiares, ¿no? Entonces, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, nos dijo Mario Benedetti, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando analizo un problema, cuando analizo una situación, atender a la etimología de las palabras, porque yo pienso que la etimología son pequeños easter eggs que nos dejaron nuestros ancestros para poder entender las definiciones de las cosas, ¿no? Y vemos que la palabra crisis, ¿sí?, en griego significa decidir, separar y juzgar. La crisis establece el momento en que se produce un cambio profundo del status quo. Es un rompimiento. Es cuando la cosa se rompe. Y es muy interesante saber que la palabra crisis comparte la raíz con crítica y criterio. Crítica como análisis y criterio como razonamiento. Entonces, este rompimiento nos invita a analizar y a razonar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que está pasando un cambio de ciclo, ¿sí? Cuando nos ponemos a pensar cuándo fue la última pandemia que conocimos y que llegó aquí al país, fue quizá hace 100 años, en la época de la gripa española. Voy a obviar la H1N1 porque no tuvo el impacto que está teniendo la pandemia como la que estamos atravesando, y que es un problema que también agrava el contexto y la circunstancia en la que vivimos y profundiza la crisis en la que estamos. Y en aquel entonces se estaba dando también, hace 100 años, otra transformación en el país, ¿sí? Y aquí también vivimos una transformación industrial, porque llegó el ferrocarril, llegó la luz eléctrica hace apenas 100 años. Y esto también generó un cambio abrupto y un cambio fuerte y un cambio para el que en ese momento no estábamos preparados, ¿sí? Pero entonces esto lo pongo en su consideración para entender que es como los ciclos de la naturaleza, como los ciclos de la lluvia, como los ciclos de la humanidad. Estamos cerrando y abriendo otro, ¿sí? Y por eso se dice que vamos a pasar hacia una nueva normalidad.
porque el mundo como lo conocimos, como lo estábamos abordando, no va a ser igual que el que vivamos después de esto, ¿sí? Si tenemos la suerte de brincarlo, ¿verdad? Y sin importar el rol que desempeñes en una familia empresaria, en este momento todos debemos involucrarnos. Platicábamos hace unas semanas con un amigo consultor español y nos dice, acá en España, los fundadores que estaban pensando retirarse próximamente, la están volviendo a pensar, porque los fundadores tienen ahorita la experiencia de haber sorteado otras crisis y eso les genera pues una resiliencia especial, ¿sí? Porque sí es cierto que el mundo se va a transformar para los jóvenes nativos digitales y para todos los ímpetus que traen las nuevas generaciones y las nuevas maneras de hacer negocio, pero requerimos esa ancla. Y esa ancla te la da la experiencia. Por eso es bien importante que en este momento se trabajen juntos tanto las primeras generaciones como las más recientes y los que fundaron la empresa y los que la van a continuar y las que la van a evolucionar la empresa. Eso es algo que también tenemos que considerar. Entonces, no importa el rol que desempeñes, todos tienen que involucrarse. Aquí vamos a ver estos 3 circulitos que lo vamos a ver siempre que hablemos de empresas familiares. El sistema involucra a la familia, la empresa y la propiedad, ¿sí? Y le repito, no importa en dónde te encuentres, tienes que involucrarte en el problema, ¿sí? Y empezar a buscar la solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la familia empezar a comunicar. Tenemos que alinear los intereses que existen, tanto de los fundadores como de la gente que está trabajando ahorita, como de las siguientes generaciones, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, cuál es el plan y proyecto de vida de cada uno de los miembros, porque también tenemos que entender que dependiendo en la etapa de la vida en la que te encuentres, tendrás una u otra necesidad y uno u otro interés. Entonces tenemos que aprender nosotros a dialogarlo, en un acto de sinceridad, aprender a mediar con estos temas. Y tenemos también que encontrar la manera en que vamos a dirigir los proyectos a partir de aquí, ¿sí? Porque si bien es cierto, vendrán cosas nuevas, también es cierto que, como les digo, tenemos que echar mano de la experiencia y de la fuerza transgeneracional que tiene una familia empresaria, ¿sí? Este momento también nos va a brindar muchas oportunidades de negocio que tenemos que discutir. Porque a lo mejor los fundadores están muy metidos en la operación de la empresa y los jóvenes traen otras inquietudes. Tenemos que abrir el espacio en el cual podamos sentarnos a platicar y a acordar y a establecer qué oportunidades de negocio se nos van a presentar, ¿sí? Todo esto iniciando por un entendimiento patrimonial que nos permita construir sobre bases firmes y no únicamente castillos en el aire. Tenemos que entender con qué contamos y desde dónde podemos partir, como punto muy importante. Y siguiente, y que también es básico en estos momentos, la innovación. Tenemos que orientar los esfuerzos de la empresa en la innovación, porque esto nos va a ayudar a lograr evolucionar junto con los tiempos y no quedarnos atorados. Y entonces, a partir de ahí, se me ocurrió construir el sistema TOTS para empresas familiares. Aquí pongo el acrónimo de cómo lo formamos. Y esto parte de una historia familiar, ¿sí? Yo recuerdo en la prepa, que iniciaba con temas de la política estudiantil, que yo me iba
a colaborar con las planillas en la prepa y en la universidad. Cuando se lo comento a mi papá, él me comparte que mi papá en su momento también hizo lo mismo y que él participó en una asociación de estudiantes católicos y que lo primero que tenía que estudiar era un libro que se llamaba Organiza tu acción. En este Organiza tu acción partía de 4 premisas fundamentales. Organízate, organiza, delega y supervisa. Y cada vez que le platicaba yo un proyecto de este tipo a mi papá, me decía, organízate, organiza, delega. Y se me quedó el organízate, organiza, delega y supervisa como este proceso de metodología que se debe aplicar en los liderazgos. Y justamente cuando empieza todo este problema del COVID y todo el contexto en el que vivimos, se empieza a decir, falta liderazgos. No hay liderazgos ni a nivel político ni a nivel social. Y a nivel de empresa familiar es momento de que surjan los líderes en las empresas familiares. Y entonces se habló mucho de liderazgo hace un par de meses, de la importancia y de la falta de. Y entonces yo traje a colación el famoso organízate, organiza, delega y supervisa, y lo estoy tratando de aplicar como metodología para las empresas familiares, ¿sí? Y paso a paso incluye de entrada el protocolo familiar, el entendimiento patrimonial, la revisión legal, la sucesión de mando, el plan estratégico, el delegar, el compliance, la responsabilidad civil, la supervisión a través de la asamblea, el consejo, el director y el organigrama. Y entonces, estoy vaciando estas necesidades que tiene la empresa en estas 4 grandes áreas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que, cómo tenemos que iniciar con una empresa familiar? Tenemos que iniciar, obviamente, a organizarte desde dentro de la empresa familiar. Es un momento complicado, pero es un momento muy importante y es un tiempo que va a generar un parteaguas en la historia. Eso es definitivo. Entonces es importante que a nivel familia estemos organizados. Y la mejor manera que hay es a través de un protocolo familiar. Sé y entiendo que el concepto de protocolo familiar está poco explorado en México, ¿sí? Hay muy poca gente que lo conoce, hay muy poca gente que lo tiene, y sobre todo, si nos vamos a la big picture. Yo creo que ni el 1% de las empresas en México tiene un protocolo familiar, ¿sí? Porque si bien es cierto, son obligatorias para las empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y hace 2 años que fue la última reforma al Código de Mejores Prácticas Corporativas, se estableció la recomendación de que hubiera un protocolo familiar en las empresas. Todavía esta información no cae a las familias, particularmente porque es complicado negociarlo y generarlo, ¿sí? Y puede ser algunas veces caro también. Ya estoy ronco, no sé si me debo de preocupar o no. Espero que no. Les decía, el protocolo familiar es un acuerdo de voluntades. Platicamos ahorita que las familias tienen que sentarse a platicar y tienen que sentarse a entender cuáles son las necesidades que tiene cada uno, ¿sí? El protocolo de familia es un documento mediante el cual se van a establecer las bases de cómo nos vamos a relacionar nosotros los familiares con la empresa y el patrimonio. ¿Qué puntos va a contener el protocolo familiar? El protocolo va a establecer
un poco de la historia de la familia, de dónde venimos, qué hicimos, hacia dónde vamos, ¿sí? La misión, la visión y los valores de la familia. Vamos a negociar y a establecer las bases de qué familiar puede trabajar, qué perfil debe de cumplir. Vamos a autorizar a la familia política a trabajar con nosotros o mejor no. Los vamos a autorizar a tener parte de la propiedad de la empresa o mejor no. Todos esos acuerdos que en el seno de la familia podemos platicar de manera informal y dentro de esa informalidad perder el hilo de lo que platicamos, nos pueden ayudar a solucionar muchísimos problemas en el futuro, ¿sí? Estableciendo un protocolo familiar, dejas las bases establecidas en blanco y negro, firmadas a nivel de un contrato. Yo soy abogado, no me juzguen por ello, y es cierto que tengo que decirles que en México no hay un apartado en ningún código civil, ni en el Código de Comercio, ni en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que te establezca el capítulo del protocolo de familia. Y el protocolo de familia deberá contener estos puntos. Eso no existe, ¿sí? Porque como es algo que no ha llegado con esa fuerza a México, nuestros diputados, senadores y políticos andan ocupadillos en otras cosas y no les ha dado quizá tiempo de hacer que estas cosas valgan la pena. Pero realmente en México los acuerdos entre particulares, cuando no hay una prohibición expresa, está permitido. Entonces tendría la misma validez legal que un contrato, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un protocolo familiar, al final del día, es un contrato que genera derechos y obligaciones. Entonces, si tú ya te organizaste con tu familia y ya tienes un contrato firmado que genera derechos y obligaciones, ya tienes una guía de ruta. Es como jugar al turista o al Monopoly, como le diga a cada uno de ustedes. Cuando juegas al turista, te reúnes con tu familia un sábado por la tarde, sacas el tablero y tienes que leer las instrucciones. Para comprar un país tienes que dar primero una vuelta y para comprar una casa tienes que tener 3 países del mismo color y para poder comprar un hotel, tal cosa y tienes que repartir 4 billetes de 50 y 3 de 20. Todas las reglas vienen establecidas. Eso es lo que vamos a hacer en el protocolo familiar, para que cuando haya cualquier conflicto o cualquier problema, ¿sí? Tienes ya determinado y acordado previamente, antes de que haya un conflicto, cuando lo puedes platicar con la familia, ¿sí? Establecidas las reglas y las bases, ¿sí? Entonces ya nada más sacas el instructivo y cuando llega la hija y pregunta, oye papá, ¿puede entrar a trabajar mi novio? Luego les paso el teléfono. ¿Por qué ante notario? Porque esto nos va a dar una fecha cierta y determinada y nos va a ayudar a vincularlo en un acto posterior a los estatutos de la empresa, porque el contrato es entre particulares. Y ya cuando en una asamblea, la asamblea de dueños, obliga al cumplimiento de los acuerdos pactados en el protocolo familiar, lo haces vinculante también a nivel empresa. Entonces ya no es únicamente un protocolo que le sirve a la familia, sino que todas todas las operaciones de la empresa y todas las decisiones que establezca la empresa tienen que ir acordes a lo firmado en el protocolo.
esta tecnología como que me juega chueco, ya me fui para atrás. Entonces, ¿qué contiene? Ya les dije. Ya que, ya que la familia se organiza hacia adentro, tenemos que organizarnos hacia afuera. Acuérdense, organízate primero y el segundo punto es organiza. ¿Cómo vas a organizar hacia afuera? Tienes aquí ya que intervenir a la empresa, ¿sí? Y entonces en la empresa se van a establecer la misión, la visión y los valores de la empresa, ¿sí? Que tienen que ir acordes a los que tiene la familia para que haya una homogeneidad en las ideas y en los intereses, ¿sí? Y después de esto, es bien importante que se establezca la sucesión patrimonial y de mando, cómo va a quedar establecida, que quede bien claro, ¿sí? Por una cuestión de responsabilidad familiar, ¿sí? La sucesión patrimonial es en caso de que el dueño de cualquier activo patrimonial de la empresa, sean acciones, sean inmuebles, sean maquinaria, fallezca o esté imposibilitado para operar, ¿quién va a operar? ¿Sí? Y la sucesión de mando se refiere a, en caso de que quien dirija desde cualquier punto la empresa familiar deba dejar de hacerlo, ya sea por gusto o por necesidad, ¿sí? Están las reglas muy claras de quién o de qué perfil de persona va a suceder al director. Y el segundo elemento que es básico para toda esta ecuación va a ser el plan estratégico. Un plan estratégico que no debemos de confundir con el plan operativo. Cuando hablo de un plan estratégico, hablo de un documento que te establezca en dónde quieres estar en los próximos 5 años. ¿Sí? El plan operativo lo vamos a entender como lo que me voy a gastar en el siguiente ejercicio en rentas, en nómina, en impuesto, en insumos, ¿sí? Para poder salir y para poder trabajar. Entonces, teniendo un plan estratégico, ¿sí? Ya estás organizando hacia afuera, ¿sí? Ese plan estratégico va a ser la organización. Y después de eso, vamos a tener que delegar, ¿sí? Es el siguiente punto. ¿Y cómo vamos a delegar? Pues primero tenemos que entender estos 3 puntos que son bien importantes y que muchas veces nos pasan de noche. Por un lado, la asamblea de accionistas o la asamblea de dueños. ¿Quién participa aquí? Participan únicamente quien tenga títulos, acciones de la empresa y son los únicos responsables para tomar decisiones, digámoslo, macro de la empresa, ¿sí? La asamblea de accionistas representa a los dueños, es, según la ley, el órgano máximo de autoridad de la empresa. Y lo es porque en la teoría y en la ley y en la práctica, en la asamblea están quienes aportan dinero para que un negocio arranque y funcione, ¿sí? Yo tengo 100,000 pesos y los invierto en la empresa, como quien invierte en cualquier otro negocio o en cualquier otro proyecto. Y entonces, esa aportación te da derecho, ¿sí?, a tomar decisiones que se establecen en la ley. Una de ellas es a quién vas a nombrar como consejo. El consejo de administración va a ser un pilar dentro de todo el funcionamiento de un sistema de una familia empresaria, ¿sí? Porque en el consejo de administración vamos a invitar a aquellas personas que conozcan del negocio, que puedan aportar al negocio y que puedan darle dirección, ¿sí?
Y bien importante, aquí lo vamos a amarrar con el plan estratégico que ya diseñamos en nuestra organización, ¿sí? Al momento de delegar, el consejo va a recibir el plan estratégico, lo va a autorizar y se lo va a encomendar al director. El director, a su vez, lo va a desdoblar al organigrama, a sus jefes, a sus gerentes, ¿sí? Y entonces de esta manera empiezas a delegar, porque no todas las obligaciones van a ser de los accionistas, ni del consejo, ni del director, ¿sí? Pero tenemos que establecer un mecanismo para que todos los órganos de gobierno de la empresa puedan funcionar. Y es bien importante que se establezcan las políticas y los procedimientos que se van a seguir desde el director hacia el organigrama, ¿sí? ¿De qué manera va a operar el departamento de compras, el de venta, el de marketing? ¿Cuál va a ser la descripción de los puestos y los perfiles? Y todas estas políticas y procedimientos que son el mecanismo a través del cual funciona y trabaja la empresa, deben de ir sujetos de manera muy seria a un programa de cumplimiento, ¿sí? Y un programa de cumplimiento te va a llevar a salvar de responsabilidad civil. Aquí quiero platicarles, por ejemplo, un caso que nos contaba Adriana Peralta, que es experta en compliance, un caso que ocurrió en la Ciudad de México, en donde una empresa familiar dedicada al transporte de mercancía en la Ciudad de México tuvo un accidente y el chofer atropelló y mató a una persona, ¿sí? En México hubiéramos pensado, pobre del chofer, hace algunos años, ¿sí? Seguramente va a tener serios problemas legales. Pero como ya hay disposiciones legales expresas en el sentido de que la obligación es de la empresa para tener políticas, procedimientos, manuales y haberle dado una supervisión efectiva al manejo de esta, el chofer pudo deslindarse de cualquier problema de responsabilidad porque la empresa no acreditó que tenía el entrenamiento, el descanso, los estudios médicos. O sea, hay una responsabilidad también ya civil y penal para los dueños. Y esto es algo que tenemos que empezar a entender. Porque esto nos va a llevar al Tratado de Libre Comercio que recientemente se firmó, llamado TEMEC, y que entra en vigor en cosa de un mes, ¿sí? Porque si nosotros queremos empezar a hacer negocios con empresas o continuar haciendo negocios con empresas americanas o canadienses o incluso mexicanas, tenemos que poder acreditar que nuestra empresa está funcionando mediante un sistema de compliance y que estamos cumpliendo con todas estas normativas y requerimientos, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando vayamos a delegar, lo hagamos de manera correcta, ¿sí? Para no tener después nosotros problemas posteriores, ¿no? Y la supervisión la vamos a dar a través del gobierno corporativo, ¿sí? El gobierno corporativo es la puesta en marcha de todos los órganos de gobierno que se tienen, ¿sí? La asamblea de accionistas, el consejo de administración y el director general, que se reúnen periódicamente para revisar el alcance, la dirección, los presupuestos de la empresa. Y esto se da a través, pues, de las reuniones, de las juntas, de la información generada
para que el consejo evalúe al director y a la operación. ¿Y qué ventajas nos va a dar el gobierno corporativo? Primero, que crea órganos de gobierno que permiten el control y el cuidado del patrimonio familiar. ¿Sí? Vamos a acordarnos aquí que las empresas familiares, desgraciadamente, se pierden en el camino. De la primera a la segunda generación, a lo mejor sobreviven 20 y a la tercera generación, a lo mejor llegan 7. Es decir, solamente 7 de cada 100 personas podrán gestionar las empresas que fundaron y construyeron sus abuelos. ¿Sí? Y el gobierno corporativo te va a permitir evitar este tipo de problemas porque vas a poder supervisar la operación, vas a tener transparencia, que es otro de los puntos, ¿sí? Vas a tener transparencia en las operaciones y en los dividendos, y esto va a evitar muchos conflictos en el seno de la familia empresaria, porque va a haber claridad, ¿sí? Además, lo que les comento, esto te va a quitar muchos problemas en la familia, ¿sí? Porque la operación está clara, porque el dinero está claro, porque quien gana dividendos y utilidades está claro, quien tiene un sueldo también está establecido y aprobado, ¿sí? Entonces esto aumenta el valor de tu empresa. Y este dato no lo digo yo. Para el Banco Mundial, la empresa familiar que tiene un sistema de gobierno corporativo integrado de esta manera aumenta su valor hasta en un 20%. ¿Sí? Entonces, además te va a permitir integrarte a cadenas de valor de grandes empresas, ¿sí? Porque las empresas van a querer trabajar con empresas que tengan una estructura creada. Y en estos momentos es un reto, ¿sí? Para todas las empresas familiares el darle vida a la estructura que crearon, porque en la medida de que la estructura que tienen soporte todo el vendaval en el que estamos viviendo, en esa medida va a ser una empresa familiar que pueda brincar de mejor manera el impasse en el que vivimos, ¿sí? Y además, esto le da certeza a los grupos inversores e instituciones financieras para financiar tus proyectos. No es lo mismo llegar con una empresa en donde tienes una constitutiva que imprimió el notario sin adecuarle nada específicamente para ti, a llegar con una empresa que funciona mediante un consejo de administración, que tiene sus asambleas anuales celebradas, que está claro los números, que está clara la propiedad. Esto le da garantía al banco o a los inversionistas de que está tratando con una empresa seria, ¿sí? Y va a ayudar al proyecto de tu empresa. Me dijeron que eran 45 minutos y los cumplí exactos. Vamos a darle tiempo a las preguntas y respuestas que yo creo que van a estar muy interesantes. Muchas gracias, qué bárbaro. ¿Tenías cronómetro? No le quité el ojo al reloj. Y aún así creo que fue todo muy, muy, muy completo. Pues efectivamente, como dice Fernando, vamos a dar ahora inicio al momento de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del chat o bien levantan la mano para comentar y con todo gusto les resolvemos. Adelante. A lo mejor los dormí. Alguien que se anime puede abrir su micrófono, si no a través del chat con mucho gusto lo vamos a ir contestando. Ahí te están escribiendo, Fer. Misión, visión y valores, Ricardo. Muchas gracias.
Como que ya les voy a mandar la presentación para su seguimiento. Les mando el link para que la puedan. Me pregunta Francisco Javier Monroy, tengo un caso de un dueño dañino. ¿Qué propongo? No sé si me pudiera dar más información o dañino en que la presentación se las puedo mandar por correo o déjenme les pongo si quieren aquí el link desde donde la pueden descargar. En el caso de un dueño tóxico, dañino, bueno, pues ¿qué propongo para un dueño dañino? Se pueden proponer muchas cosas. Primero, en una empresa hay siempre, por requerimiento legal, más de un socio. Entonces hay que ver primero el porcentaje de acciones que tiene este dueño tóxico. Después ver de qué manera se podría reducir su influencia dentro de la empresa. Y después de eso, después de ver el nivel de influencia que tenga en la empresa, pues podemos hacer o dejar de hacer muchas cosas. Fernando, ¿estoy en la crisis momento de presionar por diseñar el gobierno corporativo familiar? Yo creo, y lo platicaba hace ratito con alguien, no me acuerdo con quién, el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, nos va a obligar a las empresas familiares y de cualquier tipo a profesionalizarnos. Yo creo que hay mucho por hacer a nivel empresarial. Hay mucho trabajo que debemos reaprender. Hay muchas malas prácticas que debemos erradicar y tenemos que ir directos hacia la innovación, la tecnología, el crecimiento. Yo creo que si es buen momento, hubiera sido mejor entrar a la crisis ya con un programa de gobierno corporativo diseñado porque te ayudaría. Pero creo que sí, es un muy buen momento para iniciar un sistema de gobierno corporativo en la familia. Angie, nos preguntan que si la grabación de esta plática se puede ver después. Sí, se las vamos a estar compartiendo de igual manera y la vamos a tener también en nuestras redes sociales. Ahorita se las comparto, está ahí en Facebook Live. Dice Gonzalo, felicidades. En estos tiempos la comunicación entre los fundadores o directivos mayores y la nueva generación, ¿qué características debe de tener? Yo creo que tiene que ser una comunicación muy abierta y muy respetuosa, porque muchas veces los jóvenes piensan, ya no me puedo incluir tanto en ese grupo, los jóvenes piensan que tienen la razón y salen con un ímpetu de comerse al mundo y de decir, vamos a por todas las canicas, y yo creo que hay que saber escuchar, porque las generaciones anteriores tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría que pueden aportar y que en la medida de que permitamos la comunicación respetuosa y fluida y transparente y clara y libre entre aquellas generaciones con las nuevas, se va a detonar ideas y crecimiento y desarrollo y trascendencia en las empresas familiares. Andrés, por favor, abre tu micrófono, claro que sí. Andrés Vial es presidente de la Asociación Familias Empresarias Chilenas. Nos acompañas, es que es un honor que participe.
Andrés, Fernando, bueno, gracias. primero, muchas gracias a ti, porque la verdad que ha sido muy entretenido. Yo te quería plantear una pregunta que a lo mejor es bastante larga la respuesta, pero podrías darnos algunos tips que claramente la profesionalización de la familia empresaria hace que suba su valor, hace que todo funcione mejor y que por supuesto esta familia pueda permanecer en el tiempo con mucho más probabilidad que si no lo hiciera. Sin embargo, nos encontramos que la cantidad de familias empresarias que no tienen profesionalizado toda su administración es la mayor parte. Muchas de ellas son muy pequeñas y que a lo mejor no tienen el financiamiento para tener un buen directorio u otras cosas. Y entre no tener nada y tenerlo todo, hay un intermedio. A lo mejor ese Claro. intermedio tú nos podrías comentar qué tipo de cosas sugieres, no sé, asesores, gente que vaya ayudando, a lo mejor que con el tiempo esta familia pueda subirse a la profesionalización. Ese es mi comentario pregunta. Claro, fíjate que ese es un gran punto, Andrés. Muchas gracias por ponerlo en la mesa. ¿Y qué sucede? Lo que dices, hay muchísimas empresas que no tienen los recursos ni el financiamiento para a lo mejor invertir en consultores, en asesores o en contratar personal que haya colaborado ya en empresas grandes que tengan una estructura y que conozcan cómo operar un sistema de gobierno corporativo. Por eso es importante la función que tienen ustedes en Chile o lo que estamos haciendo en México o tratando de hacer a través del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en donde ponemos a disposición de las familias las herramientas de gestión para un sistema familia-empresa. Tenemos que aprender, como decimos acá en México, a tropicalizar, ¿sí?, las mejores prácticas que sirven a los grandes consorcios del mundo, llevarlos a las pequeñas empresas. Y yo creo que esto es algo que, si bien es cierto, la estructura pareciera que es para una empresa muy grande, ¿sí?, también las pymes y las micros y los emprendedores las pueden ir sembrando desde el inicio, ¿sí? Y es al final del día lo que pretendemos, poder traducir toda esta información para que la mayor cantidad de empresas familiares la puedan conocer y absorber, porque eso va a ayudar al crecimiento tanto de esa familia, de su comunidad, después de su región, después del país, y vamos a ir generando un crecimiento de esta manera. Hoy por hoy hay mucho acceso a información, se genera este tipo de webinars que son abiertos, hay muchas cosas posteadas en diferentes páginas, en diferentes asociaciones, y pues yo creo que esta es una manera de tratar de hacer llegar todas estas mejores prácticas a la mayor cantidad de empresas. ¿Tú cómo la ves, Gonzalo? ¿Qué te parece? No sé si nos escuchas. Gonzalo es delegado del Centro Mexicano de la Familia Empresaria en Jalisco. Hola, sí, los estaba escuchando. Precisamente se me ocurría que uno de los asuntos de la empresa familiar es que el estar en contacto todo el día con la familia y todo esto hace que se pierda muchas veces cuál es el rol de cada quien, ¿no? Porque por un lado eres hijo y por el otro lado eres el gerente de X, o eres el papá y eres el director de la empresa. Después, entonces, nosotros nos hemos empeñado mucho en que la familia que trabaja en la empresa entienda muy bien el papel de los sombreros, es decir, qué sombrero estás usando en este momento. Si estás usando el sombrero de copa de propietario, entonces tienes que tomar decisiones de propietario. Y eso normalmente se hace una vez al año, nada más en la asamblea, ¿no? Si estás usando más bien el tricornio de
de Napoleón, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estás haciendo funciones de consejero, donde lo más importante viene a ser la estrategia y el ver cómo vas a aplicar la estrategia para que sí resulte bien, porque bueno, siempre hemos dicho, o siempre han dicho los militares, que todas las batallas se planean muy padre hasta que empieza la batalla, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que hacer ajustes, hacer cambios, etcétera. Pero a lo mejor estás usando el casco del obrero o del que está allá más en la línea de producción. Y entonces vas desempeñando muchas veces diferentes papeles a lo largo del tiempo, pero no te tienes que olvidar de cuál es el papel que estás desempeñando. Si logras esa disciplina, puedes tener una muy buena estructura, aunque se trate de una empresa de 5 o 10 individuos, ¿no? Pero tratar de hacer el papel de dueño cuando no te toca hacer la de dueño, mete mucho ruido. O ponerte a planear cuando no es una junta de consejo, pues tampoco, ¿no? Claro. Esa es mi impresión. Muchas gracias. Nos pregunta Humberto Guajardo. Te saludo, Humberto. Muchas gracias por estar. ¿Crees que la falta de liderazgos efectivos influyan en la actitud de los colaboradores en esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que el líder tiene que tener las cosas claras. Esta metodología creo que puede ayudar porque establece en 4 sencillos pasos que podemos adaptar cada uno al tamaño de nuestra empresa o a la necesidad que tenemos. Pero otro elemento que es bien importante es la pasión con la que haces las cosas. Las ganas que le pongas, la manera en que lo transmitas a tu gente. No sé si han tenido oportunidad, si no, se los recomiendo mucho, la serie de Jordan, del último baile, que está en Netflix. La fueron liberando semana por semana y era muy desesperante porque te quedabas muy picado. Y eso que yo no soy muy fan del básquetbol, pero ya soy súper fan de Jordan. Lamentablemente llegué un poco tarde, ya se retiró. Pero te muestra cómo era un líder durísimo, pero que al mismo tiempo nadie se podía echar para atrás porque él dice, les exigí mucho a todos, pero a nadie le pedí que hiciera algo que yo no hiciera, ¿sí? Entonces, los líderes tenemos que entender eso y conocer que en la medida de que exijas, tienes tú también que responder. Pues si no hay más preguntas, comentarios, yo quedo a sus órdenes. Cualquier duda que haya quedado o en lo que pueda ayudar ahí para ver a los jefes tóxicos o a lo que sea, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fernando. Saludos. Gracias. Buen fin. Gracias a todos por participar. Hasta luego. En Zoom. Igualmente, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos, Andrés. Gracias, Fer. Angie, mil gracias, No, gracias a ti, como siempre, un placer. Un abrazo, Gonzalo, Andrés. Muchas gracias. Felicidades, Fer. Buena tarde y buena noche. Gracias. Un abrazo.